Vampirella. En la vida de Pablo Neruda, uno de los poetas más grandes de la literatura, existe una historia oscura y olvidada. Una historia donde no hay cabida para la poesía ni para el calor de un abrazo paternal. En ese rincón sombrío vivió Malva Marina Reyes, una niña cuya vida estuvo marcada por el abandono y la indiferencia de su propio padre. La trágica historia de Malva, la hija olvidada de Pablo Neruda. Malva Marina Reyes, hija de Pablo Neruda y María Reyes, nació en un hospital madrileño en 1934, pero su llegada no fue la de una niña normal. Malva nació con hidrocefalia, una condición que deformó su pequeño cuerpo y le robó la capacidad de hablar, de caminar, de tener una vida como cualquier otro niño. Al principio, Neruda parecía encantado con la idea de ser padre, extasiado por la llegada de su primogénita. Sin embargo, esa felicidad fue efímera. Pronto, la sombra de su desdén se cernió sobre Malva. El hombre que había escrito versos de amor y esperanza, que proclamaba la justicia y la solidaridad, no encontró palabras de consuelo ni de afecto para su propia hija. Mi hija, o lo que yo denomino así, escribió en una carta, es un ser perfectamente ridículo y una especie de punto y coma, una vampiresa de 3 kilos. Con esas palabras, Neruda selló el destino de su hija, el rechazo absoluto. La poesía que fluía de sus dedos nunca encontró espacio para Malva, y el amor que se derramaba en sus versos nunca alcanzó su alma. En 1936, tras una serie de infidelidades y desencuentros, Neruda se alejó definitivamente de su esposa y su hija. María Reyes, con su hija enferma y sin recursos, se vio obligada a huir a Montecarlo, escapando de los horrores de la Guerra Civil Española. Allí, sumida en la pobreza, decidió emprender un largo y penoso viaje a través de Francia, arrastrando a Malva en su sufrimiento, hasta llegar a la ciudad de Gouda, en Holanda. La vida en Gouda fue un infierno. María y Malva vivieron en condiciones extremas, enfrentando el hambre y la pobreza. María se alojaba en pensiones de mala muerte, haciendo lo que podía para ganar algo de dinero, mientras que Malva, su hija enferma y frágil, estaba al cuidado de una familia cristiana. La pequeña, a pesar de sus limitadas fuerzas, seguía luchando por sobrevivir, pero su cuerpo se debilitaba cada vez más. En medio de esta desesperación, María no dejó de suplicar a Neruda que enviara algo de dinero para poder alimentar a su hija. Sin embargo, la respuesta de Neruda fue nula. Él, sumido en sus proyectos políticos y amorosos, ignoró el sufrimiento de su hija y su esposa. La indiferencia del poeta hacia las súplicas de María y el abandono total hacia Malva se consolidaron como una herida que nunca sanó. Mientras Neruda continuaba su vida de exiliado, ocupado en rescatar refugiados españoles y sumido en su relación con su amante, María y Malva se enfrentaban a una existencia de pobreza extrema
sin el apoyo de un hombre que, a pesar de haber proclamado su amor por la humanidad, nunca fue capaz de ofrecer un poco de ese amor a su propia hija. El 2 de marzo de 1943, Malva Marina Reyes falleció a los 8 años. La niña que nunca conoció el cariño de su padre, la hija olvidada por un hombre que solo la vio como una carga, murió en el olvido como había vivido. Cuando Neruda recibió la noticia de su muerte a través de un telegrama, no respondió. La indiferencia de un hombre grande en los escenarios públicos, pero frío y distante en su propia casa, continuó hasta el final. No asistió al funeral de su hija, que pasó a la historia como la niña que nunca recibió una caricia, ni una palabra de consuelo, ni siquiera un verso. Este es el oscuro relato de Malva Marina Reyes, una niña condenada a la invisibilidad, una sombra en la existencia de un hombre que, a pesar de su grandeza literaria, se mostró incapaz de ser el padre que ella necesitaba. Su vida se apagó en silencio, pero su recuerdo persiste como un recordatorio brutal de que a veces las personas más grandes en el mundo exterior pueden ser las más frías y lejanas en su propio hogar.